Marisela Rodríguez, aquí nuevamente contigo en este espacio, una palabra para ti. Sabemos que estamos aquí reunidos porque el Espíritu Santo tiene una palabra que darnos, una palabra fresca, una palabra que viene del cielo, una palabra tomada por Dios de acuerdo a la necesidad que tú tienes, de acuerdo a las oraciones que ha estado levantando delante de Dios. Hoy Dios tiene una respuesta para ti. Así es que abre tu corazón, abre tu mente, tu entendimiento para recibir la respuesta y poner por obra lo que Dios te está diciendo. El Espíritu Santo dará testimonio a tu corazón, a tu mente, a tu entendimiento de que es su respuesta en esta hora que viene de Él. Y para esta palabra quiero que vayas conmigo al libro de Números. En el primer capítulo vamos a leer desde el versículo 48 al 50. Aquí en este libro Números, que forma parte del Pentateuco, ¿verdad? Junto con Génesis, Éxodo, Levíticos y Deuteronomio, son los primeros 5 libros de la Biblia, llamados Pentateuco, porque son 5 libros, penta 5, teuco, eso quiere decir rollo, en la palabra hebrea, es un rollo de 5 libros. Este rollo fue llamado por los judíos la Torá. La Torá es el libro de la ley, ¿verdad? Es el libro que narra el inicio de la humanidad y cómo Dios seleccionó a un pueblo para darse a conocer y formó este pueblo dándoles instrucciones. Y veo aquí en esta lectura que me adelanté un poquito y la leí antes que tú, pero ahora la vamos a leer juntos, pero la leí antes pidiéndole al Espíritu Santo que trayera revelación a mi vida acerca de qué quiere decirte en cuanto a esta palabra se refiere. Así es que vamos a leerla juntos. Vamos a leer aquí en Número capítulo 1. El libro de Números es el 4º libro que escribió Moisés. Y en lo mejor de lo que se ha investigado hasta el día de hoy, se dice que se escribió en el año 1450 antes de Cristo. Y vamos a leer específicamente del capítulo 1, los versículos del 48 al 50. Vamos, lee conmigo. Porque habló Jehová a Moisés diciendo: solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus utensilios, y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Entonces, aquí, como te decía antes, como Dios siempre hace las cosas con un propósito, nada es arbitrario, Dios no es dictador. Todo lo hizo con un propósito. Como te decía, así como eligió a este pueblo, así también le dio instrucciones y fue con un propósito. Y aquí, en esta lectura, no es diferente. Puedo ver a una persona que Dios llama, le da una instrucción acerca de algo, hace una elección y lo hace para un propósito. Quiero que tomes estas 3 palabras como punto de referencia para lo que Dios quiere hablarte en este día. Una respuesta de Dios a tus oraciones, una instrucción, una elección y un propósito. ¿Entiende algo? Cuando Dios te da una instrucción, entonces debes obedecer lo que Dios te ha mandado. Es importante que si estás orando para recibir una palabra de Dios, que cuando Dios
te responda tengan la disposición de obedecer a Dios. Vamos a hablar un poquito del contexto histórico. Aquí lo que estaba pasando en este entonces, hablando del entonces allá, el pueblo de Israel ya había salido de Egipto, había hecho todo el éxodo, ¿verdad que sí? Ya se había seleccionado de la tribu de Leví a la generación de él, el tercer hijo de Jacob. Se había seleccionado esta tribu para ser los que le sirvieran a Dios. Una elección con un propósito. Y aquí está hablando específicamente de un censo que Dios mandó a Moisés hacerle al pueblo, diciendo, cuéntame todo el pueblo, pero no cuentes a la tribu de Leví. Porque habló Jehová a Moisés diciendo, solamente no contarás la tribu de Leví. Es una instrucción. ¿Para qué? Para un propósito, una instrucción acerca de una elección para un propósito. Quiero que esto quede sellado en tu mente y en tu corazón. Dice, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio. En ese entonces, si recordarán, todavía el pueblo estaba en el desierto, no tenía un templo donde adorar. El templo se hizo mucho después, digamos casi 500 años después, fue construido por Salomón, el hijo de David, el rey sabio Salomón, construyó el templo unos 500 años después de esto. Pero en este entonces lo que Dios le mandó a hacer fue un tabernáculo. Era un lugar donde se guardaban los utensilios usados para la adoración para Dios. Si te fijas, dice, sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Acamparán. Ok, el pueblo estaba nómada todavía. Ellos caminaban y acampaban por un tiempo. Dios le dijo a Moisés a este tabernáculo. El tabernáculo se hizo, recuerda, con el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. El atrio era el patio. El lugar santo era donde se guardaban la menorá, que era el candelabro de 7 brazos, el altar del incienso y el altar para los panes, la proposición de los panes. Entonces, en el lugar santísimo era donde se guardaba el arca del pacto, no el arca de Noé. No confundas las arcas. Esta es el arca del pacto. Era una caja hecha de madera recubierta por oro, con 2 ángeles agarrando la tapa. La tapa era el propiciatorio, era donde el sacerdote iba y echaba la sangre del sacrificio. Entonces, aquí dentro de esta arca estaba la vara de Aarón, que reverdeció, estaba un poco de maná, y estaban las 2 tablas de los 10 mandamientos. Este era el tabernáculo. Y era este tabernáculo, ellos hicieron, aquí como dice, enseres. O sea, ellos tenían vasijas y copas que la usaban para los sacrificios, para la adoración, lo que usaban para hacer el incienso. Todas estas cosas que tenían que ver con el tabernáculo, el lugar donde Moisés podía entrar allá hasta el lugar santísimo y el pueblo podía entrar hasta el atrio, el patio. Ahí en el patio estaba el altar de bronce, ¿verdad? Que si ahí se hacían los sacrificios. También tenían una vasija donde se purificaban, se lavaban. Todas estas cosas. Es bueno que las conozcas porque todas ellas tienen un significado. Y si bien este no es el tema central, es bueno que te vayas familiarizando porque llegará el día en que Dios usará también estas cosas para hablarte a tu vida. Pero específicamente el Señor quiere hablarte acerca de una instrucción en este día, una elección y un propósito. Aunque estamos hablando de algo que pasó tanto tiempo atrás, esto nos sirve el día de hoy porque todavía hoy Dios sigue hablando, todavía hoy Dios sigue eligiendo, todavía hoy Dios sigue dando instrucciones, todavía hoy el propósito de Dios está vigente.
que es la salvación de la humanidad, nuevo cielo y nueva tierra. Dios está, todo ese plan que fue engendrado en el corazón de Dios desde la eternidad de su conocimiento y se conoció por primera vez en Génesis 3:15, luego con pactos hechos con Noé, pactos hechos con Abraham y su generación, Isaac y Jacob, las 12 tribus de las cuales estamos hablando aquí en número, que fueron contadas 11, menos Leví, ¿verdad? La tercera tribu. Como decía, que era hijo de Jacob y de Lea, también este pacto se hizo con el rey David. Y finalmente tuvimos a Jesús. Pero el propósito de Dios no ha culminado. Todavía habemos personas en la actualidad que estamos trabajando para Dios conforme a este propósito. El propósito requirió un plan, que es el plan de salvación, y este plan se ha ido llevando a cabo. Y estamos viviendo dentro del ojo del plan, que es donde Dios está llamando a toda tribu, lengua y nación para regalarle la salvación. Pero mientras esto sigue ocurriendo, que esta salvación llegará hasta los confines de la tierra, esta predicación del evangelio de la salvación, hay personas que Dios está llamando. No solamente le regala la salvación, pero también le dice, ¿quieres ser parte de este plan? Y los que me están escuchando saben que ya le han dicho a Dios que sí, que quieren ser parte de este plan. Por lo tanto, hay dos cosas que Dios está haciendo en este tiempo de acuerdo al propósito. Y es que Él está regalando la salvación, pero también te está usando para traer salvación a los que todavía no conocen. En esta etapa, Él no solamente te regaló la salvación y te está usando para hacer algo, sino que te está preparando para la eternidad. Porque todo aquel que es elegido por un llamado, el que responde al llamado es elegido, y el que es elegido es preparado, porque mientras está haciendo algo aquí en la tierra, también está siendo preparado para la eternidad. Pero quiero que te quedes conmigo en tu hacer. No vamos a hablar en este día exactamente acerca de tu ser, de tu transformación, sino que vamos a hablar de tu hacer, del llamado de Dios, de la instrucción y del propósito, específicamente contigo, tú que estás orando. Hay cantidades de personas que le están sirviendo a Dios y no están dentro del propósito de Dios. Hay cantidades de personas en la iglesia que todavía no saben cuál es su propósito. Y yo te invito en este día a que tú le digas al Señor, Señor, quiero que aclares el propósito que tú tienes para mi vida, cuál es el llamado y a qué tú me vas a poner. ¿Sabes por qué? Porque le decía a una hermana en estos días, viniste al Señor y hay cosas que Dios quiere revelarte para entrenarte, para el llamado que Él tiene para tu vida. Pero si te pones a hacer otras cosas que no tienen que ver con eso, es como decir que voy a ser doctora y la carrera que estoy estudiando es para abogado. Si mi llamado es para doctora y estoy estudiando para abogado, estoy perdiendo el tiempo. No puedo estar estudiando algo que está fuera de la profesión que voy a ejercer. Tengo que estudiar exactamente eso, porque si no, estoy perdiendo el tiempo. Entonces, en este día te invito a que no pierdas más el tiempo. Tristemente hay personas que están en lugares y sencillamente porque se sienten cómodos ahí, como he escuchado a algunos, yo estoy cómodo aquí, tristemente no van a cumplir el propósito de Dios, porque se han acomodado a una rutina. Es como, qué bueno que el pastor llega, lee la palabra, tú la lees con él el domingo y después te va a la casa y guarda la Biblia. No hay ninguna necesidad de educarte, de crecer, de instruirte, porque tú estás cómodo. Con lo que él diga es suficiente para mí. Con eso yo vivo el día a día.
No, Dios te llamó con un propósito y es necesario que entiendas que no debes de perder el tiempo, sino que tienes que escuchar la instrucción de Dios para entrar exactamente en la preparación que tiene que ver con tu llamado. ¿Y sabes qué? El único que conoce esa respuesta es el Espíritu Santo. Y si tú quieres saberla, Él te la da en este día para tú entrar exactamente en lo que es el propósito de Dios para tu vida sin perder tiempo. Cuando entres al propósito, Dios te va a dar instrucciones. Y aquí es donde el Espíritu Santo me dice que te diga que las instrucciones que Dios te da están por encima de cualquier persona que se llame cabeza o autoridad dentro de la iglesia. Cualquier persona que esté alineada con Dios, que sea cabeza o autoridad en la iglesia, cuando tú le digas que recibiste una palabra de parte de Dios para hacer tal o cual cosa, tiene que recibir la revelación del Espíritu, y si no la recibe, entonces yo te voy a decir algo que está en Hechos 5:29. Lo voy a compartir contigo porque se está dando mucho el caso de que esto no se habla en ninguna iglesia. Es como un versículo escondido donde no se quiere hablar de él, porque de esta manera tengo la gente sirviéndome a mí para mi propósito. En una ocasión un hermano se acercó a la iglesia y me dijo: el Señor me envió a este lugar para que yo lo ayude a usted a cumplir su propósito. Y yo le dije: si Dios no lo envió a usted para cumplir el propósito de usted, entonces revise. Porque Dios nos une para que el propósito de cada uno de nosotros se cumpla en esa unidad. Dios tiene un propósito único, personal e individual con cada persona que llama. Y si te junta con alguien, es para que todos cumplan el propósito, no para que tú cumplas el propósito, el sueño o la visión de una persona, sino que dentro de esa visión está lo que Dios te ha dado para hacer como propósito. Y este versículo en Hechos, me encantaría que lo anotes y que lo guardes y que lo vuelvas a leer. Hechos 5:29 dice: respondiendo Pedro, en el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si Dios te da una instrucción, debes obedecer a Dios antes que a los hombres. Es importante que aprendas esto. En esa ocasión, a Pedro se le estaba prohibiendo junto con los demás que predicaran el evangelio. Y él dijo que él iba a obedecer a Dios antes que a los hombres. Y te voy a decir, la primera vez que yo leí este versículo, te voy a contar la historia, la voy a compartir contigo. El Espíritu Santo, yo iba manejando y el Espíritu Santo me tomó y me dijo: vas a comenzar a pastorear. Y comenzó a estremecerme. Yo manejaba y yo decía: Señor, quiero llegar a la casa porque está muy fuerte tu presencia aquí y no sé si voy a tener capacidad para seguir manejando mientras tú estás con una manifestación muy fuerte dentro de este carro. Y en medio de esa conversación yo le dije: Señor, yo no sé hacer nada. Y él me dijo: no tienes que saber, solo tienes que obedecer. Señor, pero yo no estoy preparada. Yo no llamo a los preparados, yo preparo a los que llamo. Señor, pero ¿cómo lo voy a hacer? Tú solamente obedece mi instrucción. Señor, pero tengo que hablar con el pastor. Ve y habla con él. En la próxima reunión cogí para la iglesia y estaba sentada ya en el último banco y le dije: Señor, voy a hablar con el pastor, pero si él me dice que no, ¿qué voy a hacer? Y el Señor me dijo: toma tu Biblia y ábrela. Cuando la abrí, la Biblia me cayó en la concordancia
Yo me reí y le dije, Señor, aquí no hay palabra, aquí lo que hay es concordancia, la parte de atrás de la Biblia, donde tiene palabras que te dan una pista de dónde puede estar el versículo en la Biblia. Y me dice, mira la concordancia que está arriba de primera, y veo Hechos 5:28, y me dice, ve allá, Hechos 5:28 y léelo. Cuando lo leo digo, Señor, pero no entiendo lo que dice aquí. Estaba hablando solamente de lo que le estaban prohibiendo a Pedro. Y el Señor me dijo, sigue leyendo. Y cuando leí el 29, tremenda sorpresa me llevé. Óyeme, me caí para atrás. Cuando leí, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, Él me estaba diciendo, si el pastor te dice que no, tú tienes que hacer lo que yo te estoy diciendo, aunque Él te diga que no. Y yo le dije, Señor, no argumento más contigo, te voy a obedecer. Y te lo doy como testimonio porque así hice. Hasta el día de hoy estoy obedeciendo a Dios antes que a los hombres, y créeme, vas a tener circunstancias difíciles y vas a tener palabras manipuladoras y chantajistas y palabras, óyeme, usando la misma palabra, pero sin armonía con todo lo que es la Escritura, para tratar de decirte que lo que Dios te está diciendo es mentira. Pero Dios tiene métodos diferentes con las personas de acuerdo al llamado que Él tiene. Hay otra cosa más que el Espíritu Santo me insta a decirte en este día, y es acerca de la instrucción. Así como Dios seleccionó a este pueblo y lo apartó y dijo, esto ni siquiera me los cuente, esto tú me lo dejas aquí para hacer específicamente lo que van a estar desarmando y armando el tabernáculo, porque como estaban nómadas, ellos desarmaban el tabernáculo, caminaban, y cuando se tenían que parar, volvían otra vez y armaban el tabernáculo. Y esta era la persona encargada para esa labor. Así hoy día hay personas que Dios ha llamado para una labor. Y te voy a decir, es muy probable que Dios haya dicho que no puedes estar contado en lo que trabajan secularmente, donde Dios ha dicho, quiero apartarte para mí, para mi servicio solamente, para que hagas tal o cual cosa. Yo te voy a decir, tal vez sea difícil si eres un padre de familia, si eres una madre soltera que tiene que sustentar a tus hijos, mucho más difícil, porque tener un hijo con necesidades, ropa, comida, los biles atrasados, la casa, la renta, sí, es difícil. Son tiempos de prueba, de proceso, donde Dios te va a enseñar a depender de Él, donde te va a sustentar el día a día. No es que te va a dar hoy el maná de mañana, sino que hoy el maná de hoy. Es como decimos nosotros, a última hora, pero mentira. Para Dios no fue la última hora, para Dios fue el momento perfecto que te lo dio, porque Dios te está preparando para algo. Entonces, lo que te quiero decir en este día, y voy a usar también, porque no crea que te estoy diciendo algo que ya yo no lo he vivido antes. En el 2008, el Señor me dijo, te quiero a tiempo completo. No trabajo. En ningún lugar de la tierra vas a trabajar para el hombre, sino que solamente vas a trabajar para mí. Y créeme, desde este tiempo para acá, ha llovido mucho, mucho. Son muchas las pruebas que ahora es poco el tiempo para contártelo, pero sí, yo lo he vivido también. Yo sé lo que es esperar el día a día que Dios te dé lo que tus hijos van a comer. Yo sé lo difícil que es, pero estoy aquí para decirte en esta hora, obedece a Dios. Si Él lo hizo conmigo, Él lo va a hacer contigo también. Solamente es un tiempo difícil que te va a llevar a una estatura mayor. Óyeme, Dios no se ha equivocado con el método que está usando contigo. Entiende esto. Dios te da un llamado.
te elige, tú le dices sí, Dios te va a preparar, te va a dar instrucciones, Dios tiene un propósito específico contigo. Ahora hay cosas que Dios te va a decir para hacer que debes obedecer, y tienes que obedecer sabiendo que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y tienes que obedecer aunque sea difícil. Tienes que ser persistente, tienes que perseverar, tienes que ser constante, tienes que confiar. Vas a crecer. Lo único que te va a pasar en medio de esta circunstancia es que vas a crecer. Así es que en este día a ti te digo, escucha, Dios te ha llamado con un propósito y tiene instrucciones específicas para ti. Obedece al Espíritu Santo de Dios. Esta es la palabra que te doy. Dios te dará la instrucción, y yo te digo en este día, obedece la instrucción del Espíritu Santo. Obedécela en el nombre de Jesús y obedécela para gloria de Dios. En el nombre de Jesús te bendigo y declaro que vas a ser obediente, que esta palabra va a quedar sellada en tu mente y en tu corazón, y que un espíritu de obediencia desciende sobre ti para no mirar ni a la derecha ni a la izquierda. Pase lo que pase, obedece al Señor. Tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez. Que Dios te bendiga.